Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nunca podemos estar seguros de que ninguna teoría sea correcta. Las cosas cambian constantemente y la siguiente observación puede demostrar que estamos equivocados. La base de toda la ciencia empírica es un proceso llamado inducción. Inferimos cosas sobre la naturaleza del mundo basándonos en nuestras observaciones. Por lo tanto, al ver cientos de cisnes blancos, podríamos inferir, erróneamente, que todos los cisnes son blancos. Lamentablemente, este enfoque conlleva un problema inherente, como lo ilustra el famoso ejemplo de los cisnes negros, tal como lo afirma el filósofo John Stuart Mill. Ninguna cantidad de observaciones de cisnes blancos puede permitir deducir que todos los cisnes son blancos, pero la observación de un solo cisne negro basta para refutar esa conclusión. Esto se conoce como el problema de la inducción, y significa que ninguna teoría puede demostrarse que es correcta, solo incorrecta, con un solo cisne negro. De ahí que constantemente se demuestre que las teorías son incorrectas y se sustituyen por otras mejores. Una mentalidad similar también puede ser prudente a la hora de invertir. Considere siempre la posibilidad de que se demuestre que sus teorías y suposiciones son incorrectas y examine cómo tal evolución afectaría a su cartera. Un gestor de riesgos financieros que haga caso omiso de este consejo y diga, esto nunca ha ocurrido antes y, por lo tanto, tampoco ocurrirá mañana, bien podría sorprenderse desagradablemente algún día. De hecho, también se equivoca al suponer que el pasado es una muestra relevante de lo que depara el futuro. ¿Y si las cosas han cambiado? ¿Cómo se puede deducir algo sobre el color de los cisnes si su pigmentación cambia constantemente? Sin embargo, dondequiera que las personas participen, como en el mercado de valores, habrá un cambio constante a través de la adaptación. Por ejemplo, si los precios de las acciones siempre suben los lunes, todos los inversores racionales comprarían acciones los domingos, lo que cambiaría la dinámica del mercado y eliminaría el efecto. Nunca podemos estar seguros de que ninguna teoría sea correcta. Las cosas cambian constantemente y la siguiente observación puede demostrar que estamos equivocados. La vida es injusta y no lineal, los mejores no siempre ganan. La creencia popular es que la evolución siempre significa la supervivencia del más apto. De hecho, simplemente significa que, en promedio, los organismos más aptos sobrevivirán. Por lo general, unos pocos organismos afortunados y no aptos también perdurarán, al menos a corto plazo. Lo mismo ocurre con muchas cosas en la vida. Pensemos en el teclado común. ¿Cómo es que esta extraña disposición de teclas, conocida como QWERTY, terminó siendo el estándar casi universal para escribir? En lugar de ser la solución óptima, se diseñó para evitar atascar las máquinas de escribir anticuadas. Sin embargo, dado que las personas son demasiado perezosas para cambiar a un tipo diferente de teclado, esta solución subóptima ha prevalecido. Esto se denomina resultado dependiente de la ruta. Si tuviéramos que empezar desde cero, no volveríamos a utilizar un teclado QWERTY. Del mismo modo, incluso los productos inadecuados pueden llegar a dominar el mercado si superan el llamado punto de inflexión. Pensemos, por ejemplo, en Microsoft. Cuando un número suficiente de personas empezaron a utilizar los productos de Microsoft, se creó un ciclo de comentarios positivos, en el que los nuevos clientes compraban productos de Microsoft precisamente porque todos los que conocían ya los estaban utilizando. Una vez que un producto ha superado el punto de inflexión, se encuentra en una posición muy sólida. Estos eventos no lineales, como el punto de inflexión, son difíciles de predecir para nosotros. Nuestra naturaleza es suponer que una entrada incremental, como añadir un grano de arena a un castillo de arena, generará un resultado igualmente pequeño. Sin embargo, en la vida real, un cambio gradual puede tener un gran impacto. Un solo grano de arena puede hacer que todo el castillo se derrumbe. Así, por ejemplo, un científico puede trabajar durante años sin ningún progreso observable hasta que, de repente, se produce un gran avance. Hacer un esfuerzo adicional se recompensa de manera desproporcionada, pero sin un progreso visible, la mayoría de las personas se dan por vencidas antes de recibir las recompensas. La vida es injusta y no lineal, los mejores no siempre ganan.
Nuestro razonamiento depende del contexto y se basa principalmente en heurísticas simples. Los seres humanos están mal equipados para manejar el razonamiento probabilístico que requiere el entorno actual de alta información. A pesar de lo que podamos creer, nuestra mente no es una máquina de pensar sofisticada, sino más bien un mosaico de reglas y atajos llamados heurísticas. Estas heurísticas han evolucionado para ayudarnos a tomar decisiones rápidas cuando es necesario, en lugar de contemplarlas innecesariamente. Si te encuentras con un tigre en la jungla, sería prudente correr y no reflexionar sobre los detalles de la situación. Desafortunadamente, el precio que pagamos por usar estos atajos perezosos es que nuestro razonamiento se vuelve irracional, y se ve empañado por lo que los psicólogos llaman sesgos. Por ejemplo, debido al sesgo de atribución, tendemos a atribuir desproporcionadamente los éxitos a nuestras propias habilidades y los fracasos a la mala suerte. Nuestro pensamiento también pasa a depender del camino, lo que significa que la ruta con la que llegamos a una situación determinada dicta cómo pensamos al respecto. Por ejemplo, si ganara $5 millones hoy y perdiera $4 millones mañana, probablemente estaría mucho menos feliz que si simplemente ganara $1 millón mañana, aunque el resultado final es idéntico. La dependencia del camino también significa que nos aferramos a nuestras opiniones existentes. Los científicos y los políticos tienden a apegarse a las ideas que defienden, y se niegan a cambiar de opinión incluso ante información contradictoria. Desde una perspectiva evolutiva, tiene sentido que nos apejemos a cosas en las que hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo, por ejemplo, nuestros hijos, pero esta inclinación también puede ser contraproducente. Debería ser posible y aceptable cambiar de opinión y contradecirnos a nosotros mismos a voluntad. Nuestro razonamiento depende del contexto y se basa principalmente en heurísticas simples. Las emociones pueden ayudarnos a tomar decisiones, pero también pueden sobrepasar nuestra capacidad de razonamiento racional. Algunos investigadores creen que las emociones son los verdaderos atajos en nuestro proceso de toma de decisiones, los lubricantes de la razón. Sin emociones que nos dieran ese pequeño empujón irracional, nos angustiaríamos sin cesar ante la más mínima decisión. Consideremos el ejemplo conocido como burro de Buridan. Un burro que tiene tanto hambre como sed permanece equidistante entre la comida y el agua. Si estuviera optimizando racionalmente qué hacer, en teoría moriría de hambre y sed, sin poder decidir qué perseguir primero. Un poco de aleatoriedad le ayuda a tomar una decisión, al igual que podrías usar lanzar una moneda para ayudar a resolver un impasse. Las emociones son fundamentalmente irracionales precisamente para evitar que temporicemos. Las personas inteligentes también deben reconocer que su capacidad de razonamiento racional puede verse fácilmente abrumada por las emociones. De hecho, los neurobiólogos han encontrado pruebas que respaldan la idea de que primero sentimos las emociones, y luego tratamos de racionalizar una explicación para ellas. Esto significa que las emociones tienen una influencia más fuerte en el pensamiento racional que al revés. Cuando Ulises navegó en su barco junto a las mortíferas pero seductoras sirenas, hizo que sus hombres les echaran cera en los oídos para que no escucharan su canción. Del mismo modo, en algunos casos podemos optar por evitar la información emocional para proteger nuestro razonamiento. Por ejemplo, un inversor que sabe que tiende a actuar de forma irracional cuando incurre en pérdidas podría optar simplemente por no analizar el rendimiento de su cartera, a menos que ello active una alarma determinada y predefinida. Las emociones pueden ayudarnos a tomar decisiones, pero también pueden sobrepasar nuestra capacidad de razonamiento racional. En retrospectiva, siempre encontramos patrones, causas y explicaciones en eventos pasados, pero en su mayoría son inútiles para predecir el futuro. Aprender de la historia no es algo natural para los humanos. Incluso después de múltiples caídas bursátiles completamente inesperadas, de alguna manera muchos operadores siguen creyendo que la próxima caída no ocurrirá o que la detectarán con antelación. Esto se debe a un sesgo retrospectivo. En retrospectiva, los eventos anteriores siempre parecen más predecibles de lo que realmente eran en ese momento. De hecho, si se analiza suficientemente algún dato del pasado,
es inevitable que surja algún patrón. Un autor incluso afirmó que podía encontrar predicciones sobre los acontecimientos del mundo pasado simplemente examinando las irregularidades estadísticas en la Biblia. Al igual que nuestros antepasados, que adivinaron el futuro examinando las entrañas de las aves, tendemos a encontrar naturalmente patrones y relaciones causales donde puede que no las haya. Las garrapatas del jugador son manifestaciones de este efecto, por lo que, por ejemplo, un operador que gane un día en el que llevaba gafas y una camisa verde probablemente empezará a usar más el mismo atuendo, quizás incluso de forma inconsciente. Algunos operadores van más allá al buscar patrones en el mercado de valores, y utilizan los denominados backtesters para comprobar el rendimiento histórico de determinadas reglas de negociación. Por ejemplo, vende siempre cuando el precio de las acciones esté un X% por encima de su media. Por supuesto, liberar la potencia informática moderna sobre una gran cantidad de datos revelará inevitablemente muchas de esas reglas, pero el éxito de estas reglas en el pasado se debe a la pura aleatoriedad, y quien crea ciegamente en ellas es probable que su cartera se vea aniquilada. En retrospectiva, siempre encontramos patrones, causas y explicaciones en eventos pasados, pero en su mayoría son inútiles para predecir el futuro. Somos intrínsecamente pobres a la hora de comprender el impacto de los eventos poco frecuentes. Cuando los fondos de cobertura declaran pérdidas, suelen referirse a eventos importantes e inesperados, factores para los que sus modelos de gestión de riesgos no estaban preparados en absoluto. Estas declaraciones ignoran el hecho de que las cosas que nunca han sucedido antes, en realidad suceden todo el tiempo y siempre son inesperadas. Un evento inesperado puede superar en magnitud a los eventos esperados, por lo que a menudo aparecen como valores atípicos en los datos, y se ignoran al realizar un análisis de riesgo. Por ejemplo, los primeros investigadores climáticos eliminaron los picos de temperatura más grandes de sus datos porque pensaban que era poco probable que se produjeran. Pero, de hecho, estos picos contribuyeron desproporcionadamente al cambio climático, un resultado que el modelo climático resultante no pudo anticipar. Supongamos que está jugando a un juego en el que tiene una probabilidad del 999.000 de ganar $1, y una de 1.000 de perder $10.000. Es una tendencia humana natural basar las decisiones en lo que es probable que suceda, pero en este caso sería un error costoso. Si bien es muy probable que ganes $1, la pérdida desproporcionadamente grande en la que incurres cada milésima vez significa que, en realidad, el resultado esperado de cada ronda es una pérdida de unos $9. Incluso los inversores experimentados caen en esta trampa y, de hecho, muchos operadores que disfrutaron de un éxito efímero utilizaron estrategias de negociación en las que ganaban pequeñas sumas a menudo, pero posteriormente perdían grandes cantidades de una vez. La estrategia de negociación opuesta, quizás menos gratificante pero más duradera, es apostar por eventos poco frecuentes e improbables con una gran recompensa en caso de que ocurran. Si bien es poco probable que se produzca una caída del mercado, puede valer la pena apostar por ella si la posible recompensa en tal caso es lo suficientemente grande. Somos intrínsecamente pobres a la hora de comprender el impacto de los eventos poco frecuentes. Disfruta de una aleatoriedad inofensiva y usa el estoicismo para controlar la dañina. Si bien dejarse engañar por la aleatoriedad en el mercado de valores suele ser mortal para su cartera, hay casos en los que la aleatoriedad puede ser realmente agradable. Si bien, en general, es sensato ser hiperracional cuando se trata de ciencia y finanzas, uno puede dejarse engañar con gusto por la aleatoriedad cuando se trata de arte y poesía. Es exasperante que un científico utilice una prosa elaborada como ruido para disfrazar el hecho de que no tiene nada de valor que decir. Un poeta, por otro lado, que usa una prosa igualmente elaborada puede ser de una belleza sublime. Las formas estéticas atraen a nuestro cerebro tanto si están formadas por azar como si no. Como dicen los yiddish, si debo comer carne de cerdo, más vale que sea del mejor tipo. Del mismo modo, si debemos dejarnos engañar por la aleatoriedad, más vale que sea del tipo hermoso e inofensivo. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, a veces todos somos víctimas de adversidades causadas por una aleatoriedad perjudicial. Un diagnóstico inesperado de cáncer es un buen ejemplo.
En tal caso, el código de conducta que debemos seguir lo proporciona el estoicismo. Nos anima a seguir un camino digno de elegancia personal, sin mostrar nunca autocompasión, sin culpar a los demás ni a quejarnos. Este enfoque funciona de forma natural junto con nuestra dignidad personal, haciendo hincapié en el coraje y la sabiduría ante la desgracia. Nuestro propio comportamiento nos brinda la única medida de control que tenemos sobre los caprichos de la aleatoriedad. Disfruta de una aleatoriedad inofensiva y usa el estoicismo para controlar la dañina. Tanto en los medios de comunicación como en los mercados bursátiles, no vale la pena escuchar el ruido aleatorio. Las personas que leen obsesivamente el Wall Street Journal todos los días hacen un gran esfuerzo por muy poca recompensa. El entorno informativo actual está tan abarrotado de noticias inútiles que el costo de leerlas todas supera con creces el costo de perder esos pocos artículos realmente valiosos. Es como buscar una aguja en un pajar durante unas 30 horas al mes. Del mismo modo, los movimientos de los precios del mercado de valores son en su mayoría aleatorios y sin importancia, con solo muy pocos cambios reales en el valor de las acciones. Si bien los periodistas de Bloomberg pueden tratar de interpretar y explicar cada movimiento minúsculo, los precios de las acciones en realidad fluctúan de manera bastante desconectada de los fundamentos que se supone que deben reflejar. A largo plazo, algunas acciones pueden comportarse mejor que otras, pero a corto plazo la mayoría de los movimientos son simplemente ruido aleatorio. Pensemos en cómo afecta esto a un inversor que sigue su cartera de acciones, que, a modo de argumento, tiene un 10% de volatilidad y un 15% de rentabilidad esperada. Si consulta su cartera cada minuto, como hacen muchos operadores hoy en día, en gran medida solo verá la pequeña variación inherente a su cartera, es decir, las subidas y bajadas naturales que no están relacionadas con el rendimiento de la acción. Siendo emocional como todos los seres humanos, sin embargo, se regocija con las ganancias y se angustia por las pérdidas. Por lo tanto, cada año puede esperar experimentar 60.688 minutos de placer frente a 60.271 de dolor. Si, por otro lado, revisa su cartera anualmente, el rendimiento real de sus acciones ahoga el componente de ruido. Puede esperar sentir placer 19 de cada 20 años. Aunque al final sus rentabilidades son las mismas en cualquier caso, las actualizaciones minuto a minuto dejarán al inversor agotado. Emocionalmente, ya que las pérdidas siempre duelen más que las ganancias, por gusto. Tanto en los medios de comunicación como en los mercados bursátiles, no vale la pena escuchar el ruido aleatorio.